desde Boxes. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes, el podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. Y bueno, esto es acercarse el verano y espantada generalizada, porque al otro lado de la línea, de momento, y parece que se va a mantener así, únicamente está José. Buenas, José. Hola, muy buenas, Emma. Pues sí, estamos aquí hoy en Petit Comité. No sabemos si a lo largo del programa va a conseguir unirse Dani, pero bueno, de momento estamos nosotros dos. Lo cierto es que también en la Fórmula 1 está un poco, entre comillas, parada, por así decirlo. Es cierto que aquí en junio se va a tener que concretar de una forma u otra la Fórmula 1 del futuro, ¿no? A partir de 2021, porque bueno, hay que cerrar ya el reglamento y si no se acaba de cerrar ahora, pues saber que no se cierra ahora para que se cierre en noviembre o diciembre, pero el caso es que junio es fecha clave en ese aspecto. Y este fin de semana, por otro lado, tenemos el Gran Premio de Canadá. Como os podéis imaginar, tampoco es que tengamos aquí una una ¿cómo decirlo? Una cantidad de noticias inimaginable, tenemos algún punto importante, ¿no? Yo te quería plantear, José, por ejemplo, Ujú. al parecer en Mónaco, y hablando de cambio de pilotos y tal, es que se habla de que Red Bull ha empezado a tantear a Hülkenberg ante, bueno, pues eso, para sustituirlo por Gasly. No están de todo convencidos con el rendimiento de Gasly. Hülkenberg acaba contrato este año con Renault y se habla de eso, que en Mónaco han empezado los primeros contactos con el alemán para no sé, tentarlo y si finalmente descartan a Gasly, pues atraer al alemán. No sé tú cómo lo ves este posible movimiento. Pues el otro día cuando lo leí dije, a ver, me da la impresión de que es el típico rumor que se suelta realmente sin mucho fundamento, o sea, simplemente porque a alguien se le ocurre la idea, pero es un rumor que me parece que es bastante plausible, porque al final Red Bull necesita un piloto de, entre comillas, de prestigio. Tiene el resquemor de que Renault le birló a Ricciardo y ahora se la puede devolver birlándole a Hülkenberg. Gasly tengo bastante claro que no tiene futuro en la Fórmula 1. No, supongo que terminará el año, no tengo motivos para pensar que no lo vaya a terminar, pero no creo que continúe el año que viene. O en todo caso le harían la de Kvyat y volverlo a devolver a Toro Rosso o alguna cosa así. Y Hülkenberg es un piloto que me encaja con el tipo de piloto que suele triunfar en Red Bull. Al final es un buen piloto, sabemos que es muy hábil, que es un piloto rápido, es un piloto agresivo y además personalmente me parece que es un tío muy inteligente y creo que encajaría bien en Red Bull. No tengo muy claro cómo puede llevar la relación con Verstappen y el sentirse segundo piloto de forma descarada o de forma clara. Pero bueno, al final, pensando meramente en el potencial del coche y poniéndome en el pellejo de Hülkenberg, yo creo que para él sería un muy buen movimiento, porque al final es un coche que está demostrando, al menos en los últimos años, que puede pelear al menos por estar en el podio de forma más o menos habitual. A día de hoy el Renault eso no lo puede ofrecer, no sabemos el año que viene, pero bueno, me podría encajar. No me sorprendería si finalmente se da ese movimiento. Yo la verdad es que mm, me imaginaba a Hulkenberg en un escenario dentro de la bola de cristal, ¿no? Un escenario más rojo, ¿no? Con Ferrari, ante la posibilidad de que Vettel se pudiera ir, pues acompañando a Leclerc. Me cuadraría más, pero viendo esto de Red Bull, pues también, como tú dices, puede ser perfectamente. Para Hulkenberg yo creo que sería un paso hacia adelante porque Renault, pues estos 3 años que ha estado no le ha posibilitado ni tan siquiera hacer un podio.
Hülkenberg siempre ha sido el eterno aspirante. Para mí es un muy buen piloto, pero quieras o no quieras, entre que no se ha sabido manejar el manager para conseguir estar en una escudería top, siempre ha bailado entre Force India, Sauber, otra vez Force India. Lo máximo que ha conseguido es Renault. Pues hombre, ir a Red Bull, aunque sea estar al lado de Verstappen, quieras o no quieras, pues las aspiraciones de Red Bull son claras, ¿no? Y Verstappen no te va a hacer la temporada perfecta, con lo cual siempre Hulkenberg a muy mala siempre va a tener al menos alguna oportunidad de hacer algo que no ha hecho hasta ahora, un podium o incluso alguna victoria con ese futuro Red Bull, cosa que en Renault francamente pues no, no veo. Y aparte tiene a Ricardo, Ricardo se supone que es el futuro de, de Renault. O sea, tanto es que siga con Renault como se vaya a Red Bull, tiene al lado un tío que aspirante a ganar el título, con lo cual es cambiar nombres. Es cierto que en Renault pues ya está 3 años, ya se sabe un poco la película, eh, en fin, veremos en qué pasa todo esto. El caso es que si de producirse eso, que tampoco es que haya mucho escenario para muchos movimientos el próximo año, está todo muy finiquitado, ¿no? Contratos, casi todos tienen contratos, el único así que hay movimiento es Hulkenberg que acaba contrato, Bottas que parece, bueno, viendo la temporada que lleva, yo creo que va a continuar, o sea, Sí, salvo lo que no normal es sé, que siga a Bottas. salvo que sea un desastre a partir de ahora, vamos, para mí sería una... Y viendo que lo han renovado en otras temporadas haciendo peor que lo que lleva ya hasta ahora, pues sería una sorpresa que no continuara, con lo cual, pues el único movimiento es un poco esto. Y si de darse el paso de Hulkenberg marcharse en Renault, ¿por quién apestaría Renault? Es un poco mi duda, porque dejaría un hueco y a por quién iría Renault. No sé si tienes tú a alguien en la cabeza. La verdad es que con la parrilla de pilotos que hay ahora mismo y muy poca gente, muy poquita gente o prácticamente nadie que esté sonando por ahí detrás, que los típicos pilotos probadores o pilotos jóvenes de los programas de formación de los equipos, yo hasta el momento no he escuchado de nadie que esté despuntando y no sé si por idea rocambolesca recuperar a Kubica o alguna cosa así. Es lo único que se me ocurre para un posible reemplazo en Renault. Hombre, a mí se me viene Ocon, pero Ocon está el tema Mercedes de Bueno, por medio, que no lo quieren soltar. No sé, sí, habría puede que, tener el mismo problema que tuvo el año pasado. claro, o sea, habría que ver cómo resuelven eso. El propio Ocon imagino que 2 años sin competir ya empezaría. Bueno, Mercedes me ha posibilitado estar aquí, pero hasta cierto punto, mira, es que quedarme 2 años sin competir, pues sí, gracias, pero no, ¿sabes? O sea, porque... Hay un posible movimiento que al final todo esto es hacer castillos en el aire, porque evidentemente Sí, sí, sí. no tenemos base sobre, bueno, que nos lo estamos inventando básicamente, pero bueno, me podría encajar en caso de que hubiese un hueco en Renault, que Renault fuese a por Pérez y eso generase un hueco en, iba a decir Force India, ahora ya no se llama Force India, ¿cómo En se llama Racing ahora? Se me Point, olvidó el para nombre. la vuelta de Ocon, dice. En Racing Point para la vuelta de Ocon. Bueno, Quizá la única jugada a tres bandas que medio me podría encajar y que todo el mundo estaría satisfecho. sí, puede ser un escenario bastante plausible ese que comentas. A mí también se me ocurre que fuera a pescar a alguien que, por ejemplo, está en la Fórmula E, yo que sé, un Verlaine o no sé, en otra categoría, ¿no? Por ahí. Joven y que no ha tenido la oportunidad en Fórmula 1 y que ha tenido que ir bajo el amparo a irse a otra categoría, ¿no? Por posibilidad, porque como tú comentas, en las categorías inferiores que la propia Renault tiene, tampoco es que haya ahí una perla que dices, bueno, es que este va a ser el próximo campeón. O sea, no, realmente no hay un Leclerc que esté barriendo ni en Fórmula 2, ni que yo sepa, bueno, igual me he perdido alguna categoría, ¿no? Pero no hay eso, ningún Leclerc, ningún George Russell, ni, ni nada de esto, pues, con lo cual, pues, Mm. veremos. Quizá también la falta de
eso, la falta de nombres de categorías inferiores y la posible dificultad de cualquier equipo a la hora de llenar un hueco motive el hecho de que se esté hablando tanta rumorología, que para mí sigue siendo rumores infundados, de posible vuelta de Fernando Alonso. Prácticamente ha sonado ya con todos los equipos. Pues mira, hablando de Fernando Alonso, Em, José, en Instagram se ha mostrado, bueno, ha dicho que, bueno, esto de estas historias, ¿no? Que hay ahora, que le enviaran preguntas y una era de, bueno, si iba a contentar a los aficionados españoles volviendo a la Fórmula 1 y bueno, lo ha descartado. También ha dicho que después de Le Mans, que eso es lo que le toca ahora, va a hacer 8 carreras este año. No sé qué carreras van a ser, bueno, será toda una sorpresa, pero yo, Fernando Alonso en Fórmula 1, a ver, no, ya lo hablamos. yo tengo bastante claro que Fernando Alonso ha terminado su etapa en Fórmula 1 y en caso de volver no sería, sería en otro espacio-tiempo, quiero decir, no sería ni para este año como se está hablando de que entre a sustituir a alguien, ni para el año que viene. O sea, un posible regreso a Fernando Alonso me podría encajar si de aquí a 3 años ha conseguido una serie de objetivos en otras categorías que ya le hayan satisfecho y se le presenta una oportunidad con un equipo que pueda luchar por un campeonato del mundo, con un contrato de un año, llegar, ganar y retirarme definitivamente. Alguna historia de ese estilo, pero todo lo que no sea un coche que le permita al menos yo qué sé, que le garantice un 80% de posibilidades de luchar por un campeonato, ni se lo plantearía, vamos, y aún así me costaría mucho pensar que vuelva. Y la posibilidad de que algún piloto se marque un Rosberg en las personas de Hamilton y Vettel, esta propia semana, estos últimos días, ambos lo han descartado. Hamilton en el programa este de Letterman de Netflix ha dicho que, bueno, que Schumacher se retiró a los 38. Bueno, pues aún me quedan 5 años. O sea que la retirada está lejos y sería, no sé, siendo Hamilton, sería tonto si se retira ahora, con el coche que tiene, los medios que Sí, tiene, o la sea, verdad que no sí. sé. No es el mismo caso que Rosberg, que cuadró la hizo Sí, Robert lo aquel hizo año perfecto para... y salió con la lengua y digo, bueno, ya no gano más porque este año Efectivamente. repetirlo es dificultoso. Es que Hamilton es capaz de repetirlo, ¿no? Rosberg lo hizo muy bien porque se retiró en la cresta de la ola cuando sabía que esa cresta se acababa. Sí, sí, perfectamente, Eh, totalmente. Hamilton ahora mismo está en la cresta de la ola, pero todavía le faltan metros para que esa ola llegue a la orilla. Sí, sí, o sea, este tiene camino para seguir y aparte es que Mercedes tiene, vamos, el próximo año va a seguir a este nivel, o sea, y veremos con el nuevo reglamento, o sea, tiene años para Aún seguir. así, Aún así, a mí no me extrañaría que Hamilton anuncie su retirada dentro de relativamente poco tiempo. Quizás en un par de años o tres, eh, porque es un piloto que ya tiene muchas cosas extra, además de la Fórmula 1. Ya en Reino Unido y prácticamente en todo el mundo va más allá de ser un piloto y va más allá de la Fórmula 1 y ya es un showman, ya es en fin, es una personalidad, es un famoso bueno, en este caso Sí, del del mundo del show deporte, pero business. que sí, exactamente, y puede acabar en la tele o puede acabar en la música o puede acabar como empresario, no sé, me encaja en muchos posibles escenarios. A Vettel sí que le veo todavía bastante más recorrido en Fórmula 1 que a Hamilton. En el caso de Hamilton, este escenario que hablas de 2 años, claro, es que en 2 años se puede poner como el piloto con más campeonatos del mundo de la historia, si sigue a este ritmo con el que más victorias tiene, superando a Schumacher, ya es el que tiene más, o sea, ¿qué más? Una vez que rompes todo eso, ¿qué más quieres? Seguir ampliándolo, porque ya serás lo más de lo más. Exactamente. O sea que en 2 años, que no es muy lejos, pues claro, ¿a qué aspiras? No sé. Hombre, yo entiendo que ahora mismo ese debe ser su objetivo. Tiene una oportunidad magnífica para colocarse como el piloto con el mejor palmarés de todos los tiempos. Como no sea Sería, pilotar para Ferrari, por querer algo. sí, puede ser. Pero vamos, todo lo que sea irse a su casa sin haber batido todos los récords, teniendo la oportunidad que tiene, Claro, me sería una parecería lástima. desperdiciarlo.
Y en el caso de Vettel que comentabas, el propio Vettel, pues ha dicho que Sí, nada, él de momento ha dicho que está muy a gusto, que se sigue divirtiendo con esto y que no se lo plantea. sí, que Mm, tiene una cuenta y- pendiente con Ferrari y claro, este año no la va a resolver porque el título este está. Con lo Efectivamente. cual, al menos el próximo año va a estar, no sé, le tendría que pasar una cosa que no deseo que le Sí, pase para. lo que me pasa con Vettel es que le veo más difícil futuro fuera de la Fórmula Uno. Quizás una vez que haya, bueno, dentro de un tiempo, porque ya te digo que a Vettel todavía le veo bastante recorrido, lo veo más haciendo una escapada al estilo de Alonso, de ir a otras A Vettel, categorías, de ir a... Sí, pero seguir relacionado con o sea, seguir siendo piloto, digamos, seguir dentro del coche. A Hamilton lo veo más quizás entre los despachos o de manager de representante de algún piloto joven. ¿Sabes? el Lo veo más, Briatore de esta más época, ¿no? sí, sí, un estilo abriatorio, efectivamente. Yo a Vettel la verdad es que me lo imaginaba en plan mía, acabo de competir y me voy a mi casa con mi familia y adiós mi buenas. Como mucho, comento alguna carrera y a otra Bueno, cosa mariposa. también podría ser. La vida la tienen resuelta, será por millones, o sea, todos estos la vida la tienen resuelta, con lo cual, pues, en fin, no creo que tenga problema. El caso con Vettel es que, claro, no está en la misma situación de Hamilton en cuanto a ganar. O sea, va a sudar tinta china para cumplir el objetivo de ganar con Ferrari, viendo lo que estamos viendo. O sea, y encima tiene al Leclerc Sí, ahora, o sí, sea, el escenario de Vettel no es muy no es muy prometedor, desde luego. Ha ganado 4 títulos, genial, pero tiene pinta de que la cosa se va a quedar ahí, en esos 4 títulos que no son un moco de pavo. Pero claro, eh, la trayectoria de Vettel era un poco como la de Hamilton, ascendente a hacer, no sé, bueno, un propio como la de Alonso en su momento cuando ganó dos, ¿no? Y fichó sí. por McLaren, o cuando después fichó por Ferrari, que parecía que aquello iba a ganar con la gorra, ¿no? Mm. Y no. La verdad es que en ese sentido son dos pilotos que han tenido una historia muy parecida. Estuvieron en el momento adecuado en el sitio correcto y ese momento pasó y parece muy difícil pensar que pueda volver una circunstancia así. Y estamos hablando de que Vettel es piloto de Ferrari, es decir, debería ser un equipo que tenga opciones, pero la verdad es que el futuro se plantea un poco oscuro. En el caso de Vettel, el propio campeonato al final acabó cerrando por el cambio de reglamento, ¿no? Esa racha victoriosa a Red Bull y al propio Vettel, pero en el caso de Mercedes, vamos, o sea, la era turbo esta nueva, habrá que ver el próximo año, pero tiene pinta de que van a hacer pleno, ¿no? Algo difícil y vamos a ver a partir de 2021, porque no tiene pinta de agotarse. O sea, han pasado algún Efectivamente. año más igualado con el segundo, pero es que este año que se supone que está todo, que todo el motorista tiene el motor más hilado, el chasis más controlado, digamos que está todo más al dedillo y es que sacan una diferencia. Es más, aquí en Canadá, que es la próxima carrera que tenemos, van a estrenar unidad de potencia. La 2 que encima es una evolución, que dicen que va a aumentar las prestaciones, con lo cual ya metemos lo peor. A priori es un circuito propicio para Ferrari, ¿no? Por las rectas y tal, Canadá. Pero claro, esto ya no es el Gran Premio de Bahrein de hace unas cuantas Mm. semanas. Aquí Mercedes ha dado pasos de gigante en estos últimos meses y encima estrena esta evolución de la unidad de potencia, viene en racha ganadora, 6 victorias consecutivas, es cierto que se rompió lo de los dobletes en Mónaco, pero es que no sé cuál es tu impresión de cara a Canadá, si esto tiene pinta de cambiar, si, bueno, ¿cómo lo ves? Yo es que vamos, ni Canadá ni ninguna otra. O sea, yo este año no planteo una victoria que no sea de Mercedes. La Por lo verdad es que menos por lo que estamos viendo en las próximas carreras. Yo no sé si quizá cuando lleguemos
a Alemania bueno, a Alemania todavía lo veo hasta pronto. Cuando lleguemos a Singapur o a Italia, quizás hayamos visto una evolución de Ferrari y podamos estar hablando de otro escenario, que aún así pienso que no va a pasar, pero a día de hoy veo a Mercedes favoritísimo para cualquier circuito. La verdad es que sí, ¿no? Y si eso le sumas que la falta de velocidad, a la falta de velocidad que tiene Ferrari es a los despropósitos que pasan en la gestión del propio equipo, Mm. ya no solo pilotos, sino pues lo que pasó en Mónaco con Leclerc, si encima le ayudas, ostras, entonces estás un poco Pues sí, efectivamente. bastante mal, pero bueno, habrá que pensar, no sé, por ver una carrera un poco entretenida. Canadá, la verdad es que le ha dado algún que otro disgusto a Mercedes en los últimos años, ¿no? De hecho, el año pasado creo recordar que ganó Vettel y el propio Hamilton tuvo una de las peores carreras de la temporada pasada, creo que acabó quinto, se le colaron los Red Bull y el propio Vettel que ganó la carrera, o sea que no tuvo una carrera muy placentera el año pasado, pese a que Canadá es un poco como el jardín de su casa, ¿no? Fue allí donde consiguió la primera victoria y bueno, creo que creo que puede llegar a batir el récord de victorias que tiene Schumacher, creo que eran 6 o así en Canadá. O sea Sí, que bueno, sé que si Hamilton gana, bate uno de los récords de Schumacher, pero no sé exactamente cuál de ellos es. el caso es que Canadá se le da las mil maravillas al propio Hamilton. Pero por otra parte, como decía antes, a Mercedes, pues no sé si te acuerdas aquella, creo que la primera temporada de la Turbo que iban ganando y tuvieron problemas en los frenos y acabó ganando Ricardo, que era la primera victoria del propio Ricardo. Eh, Puede bueno, ser. Mm. han tenido años que han arrasado, evidentemente, pero bueno, desde luego no es un Mónaco o Canadá, o sea, lo que hizo Hamilton en Mónaco, aquí en Canadá, evidentemente no se lo... Aquí sí que entraría en boxes, ¿no? A cambiar los neumáticos porque te adelantan con bastante facilidad en Canadá si sufres de ese problema. Sí, Y además un circuito que favorece, a mí es una de las cosas que más me gusta, es un circuito estrecho y medianamente ratonero, en el sentido de sensación de peligro y de velocidad, etcétera, y sin embargo es un circuito que favorece bastante el adelantamiento, con rectas largas, con chicane, con frenada fuerte. Al final, por mucho que tengamos bastante claro que esto va a ser posiblemente un paseo de Mercedes, es una de esas carreras que nunca te quieres perder porque sabes que siempre pasa algo y siempre es divertida. sí, sobre todo en la parte media, que ya sabemos que está ahí con Toro Rosso, McLaren, Alfa Romeo, Racing Point, que imagino que lo querrá hacer bien en su casa y todas estas escuderías de pelotón medio, claro, ahí hay un mejunje interesante, ¿no? Y ahí sí que vamos a poder ver, o sea, lucha casi que cuerpo a cuerpo, ¿no? Y, y volviendo a alguna otra noticia, estaba leyendo esta semana que en Renault me hizo gracia el titular. El titular dice, Renault estudia crear un coche de clasificación para 2020. Me hizo gracia porque dices, coño, ¿cómo para clasificación? Será hacer un coche rápido en general y eso incluye la clasificación, pero hacer un coche específico para clasificación me suena a cuerno quemado, ¿no? O sea, hacer un coche rápido que va a ir rápido en clasificación, carrera y en todos lados. Ese es un poco, para ganar tienes que hacer eso. No sé si a Bull empieza a vender humo otra vez o qué Hombre, demonios. la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? No sé en qué sentido lo dice, pero o sea, hacer un coche en clasificación o pensando en la clasificación tampoco es ningún remedio para nada, porque al final donde ganas los puntos es la carrera. Claro, no, un poco el artículo rezaba que, que bueno, que el actual coche de Renault un poco está más concebido para que la carrera pues tenga pues, mayores opciones y en clasificación sufra. Bueno, sufre por eso, ¿no? Para tener una mejor ritmo de carrera, pues eso se ve de alguna forma penalizada en clasificación. Pero bueno, es que mm, no sé, el objetivo de esto es hacer el coche rápido. Eso incluye clasificación, carrera y todo.
de todas formas, Renault es que está en un momento que yo no sé calcular cómo, cómo ha sido la mejora de Renault este año, porque tanto por lo que he leído de McLaren y la propia Renault, evidentemente Renault, David Tebur va a decir siempre que el motor ha mejorado infinito. Pero también leía esta semana comentarios de gente de McLaren que se nota la mejora del motor, pero claro, no sé calcularla porque los puntos a Renault no le están llegando. McLaren sí, de hecho llega a estas alturas con 30 puntos y puede cerrar un buen balance de puntos si comparamos los puntos que consiguió McLaren hasta Canadá en las temporadas pasadas, pues puede dar un buen balance. Pero claro, ¿hasta cuándo eso es de Renault o es de la propia McLaren? Que el chasis del año pasado, pues, era un poco... Se vio, ¿no? En el momento que dejaron Honda, que no era solo Honda, que el chasis tampoco era... O el aerodinámico, como demonios se quiera ver, que no iba para adelante. El caso que Renault, un poco todos imaginábamos que iban a intentar acercarse a Red Bull y que Red Bull, a su vez, iba a dar un poco un paso hacia atrás al cambiar a Honda y no se ha dado ni una cosa ni la otra. ¿No, José? Mm. Bueno, quería presentar a Dani, que por fin ha podido llegar. Hola, Dani. Hola chicos, perdón el retraso, pero bueno, me ha cogido la semana un poco complicada. Bueno, no sé, Dani, si quieres, estábamos aquí barajando diferentes noticias y comentando un poco las perspectivas de Canadá y tal. No sé si quieres hacer así un poco de perorata de introducción. Bueno, no sé si habéis comentado así algo destacable, pero bueno, no sé qué Bueno, si podría tienes, añadir. si tienes algo que destacar tú, porque tampoco es que nosotros únicamente así, por destacar como noticia, nos hemos hecho eco de que igual Hulkenberg es atraído por Red Bull y poquito más. Ahora estamos un poco divagando, entre comillas. Sí, a ver, desde luego, yo creo que las primeras carreras siempre es un poco pasto de ahora vienen las mejoras o cosas, noticias de ese estilo. Hacia final de temporada tendremos confirmaciones, a mediados tendremos un poco el tema de los pilotos y yo creo que estamos empezando a llegar a ese punto en el cual, pues, como decís, hablabais ahora de Renault, se puede llegar a hablar de las mejoras y también se están empezando a hablar, pues, de esos pilotos o escuderías que cojean de algún piloto o de alguna de las plazas y que, bueno, en este caso sí, Red Bull la verdad es que con Verstappen, yo creo que todo lo que decíamos estos últimos años de que le faltaba por crecer a nivel un poco de actitud y de mentalidad en la Fórmula 1, quizá no de, de manejo del Fórmula 1, que la verdad es que es un piloto yo creo que extraordinario, pero sí que tenía unas cosas pues de carácter, como en su momento también dijimos de Hamilton, ¿no? Que son pilotos que han llegado quizá demasiado pronto para lo que estábamos acostumbrados de otras trayectorias, de pilotos que han ido creciendo un poco la Fórmula 1 con 2-3 años de adaptación. Y yo creo que Verstappen está demostrando que Red Bull puede estar ahí, le puede estar disputando no a Mercedes, pero sí desde luego a Ferrari los podiums y pues la verdad es que bastantes puntos. Y yo creo que tienen esa cojera que quizá tenía el año anterior lo tenía Ferrari con un piloto como era Kimi Raikkonen, que era un piloto regular, pero que no estaba metido ahí en la guerra, y Ferrari perdía muchos puntos al solo tener a Vettel luchando, y que yo creo que en este caso Red Bull sí que lo está sufriendo, el tener un primer piloto destacado y luego tener un segundo piloto, pues que la verdad es que está pasando muy desapercibido, pues sería un movimiento interesante traer a Hülkenberg, un piloto que tiene experiencia, que seguro que con un buen coche
podría acumular bastantes puntos. Desde luego no estaría a la altura de Max Verstappen. Max Verstappen, digamos que lo veo como un piloto top, mientras que a Hülkenberg, pues desde luego, además en los equipos que ha estado, pues igual no eran los mejores para demostrar o los que tendría más coche para destacar, no ya para demostrar, sino para destacar un poco en una carrera. Y yo creo que la verdad es que el papel de echar una mano, de sumar puntos, sí que se podría venir bien. Quién sabe, quizá pues vemos un no sé cómo decirlo, un aflorar tardío de Hülkenberg al meterse en una escudería con un coche interesante, pero sí que me parece que a nivel de Red Bull, ya no de Hülkenberg, sino a nivel de Red Bull, sí que parecería una buena idea afianzar un segundo piloto que ayude a sumar puntos, porque desde luego Ferrari está a tiro de piedra y no creo que vayan a recuperar el primer puesto que tuvieron durante los años de Vettel, pero sí que pueden disputar esa segunda plaza. Y recordemos que ahí cada punto se traduce a final de temporada en dinero, en mucho dinero, y al final es lo que mantiene a las escuderías trabajando en la Fórmula 1. Más o menos hemos coincidido en las mismas impresiones de darse el movimiento. Y no sé si tú tienes a alguien en mente, si Hulkenberg abandona Renault, algún sustituto, si tienes alguien en mente. Hablábamos de que, bueno, pues está el caso Ocon, pero claro, está Mercedes de por medio. Después se puede abrir la puerta comentaba José, bueno, pues que intente llamar a la puerta a Renault de Pérez y que eso abra la puerta a su vez a Ocon a volver a Racing Point. Que Renault vaya a traer a alguien descartado previamente en la Fórmula 1 que se ha visto acogido en, por ejemplo, un Berlín en la Fórmula E, una cosa así, o en la IndyCar. No sé, ¿tienes algo? ¿Habéis barajado ya la vuelta de Fernando por tercera vez a Renault? José mencionaba a Fernando Alonso, pero bueno. Bueno, Alonso creo que dejó claro que la Fórmula 1 no vuelve si no es un proyecto que sea ganador y que además de parecerlo lo sea. Sí, no, es que O que además de prometerlo lo sea. añadíamos que en las historias de Instagram ha publicado, bueno, ha dejado que la gente le pregunte, y claro, uno le preguntaba a la vuelta y ha dicho que nada, no hay tu tía. O sea, no. Que no es que no lo haga, o sea, no sé las palabras que ha puesto, ¿eh? Pero seguramente diría algo así como, no es que no haya vuelta, de que no vaya a volver jamás, sino que no hay vuelta porque no hay un proyecto todavía que le haya ofrecido. O sea, no hay un Mercedes que le haya dicho, oye, vente que he hecho yo aquí el año que viene a Bottas y Hamilton se retira y tú entras a ganar. O sea, no hay ese proyecto. O sea, no es que no venga la Fórmula 1. Yo seguramente, Fernando lo ha dicho, que se puede interpretar de esa manera. Pero bueno, ese asiento que tú dices, tú has propuesto una carambola, es decir, un piloto de aquí que se desbloquea el asiento de allá y viene posiblemente, yo creo que va a ser la opción. No creo que haya un salto directo. Yo creo que va a haber más de un equipo involucrado en que haya ese movimiento un poquito, a no ser que en estos meses despunte alguna figura de algún de GP2 o de algún programa que tengamos por ahí que de repente pues metan un rookie de verdad en el equipo. Pero en principio, a ver, las cosas están complicadas y muchas veces pues el querer fichar de un equipo a otro equipo, realmente hace falta involucrar un tercer equipo en esa discordia. Yo creo que seguramente sea lo que ocurra. Tendremos una jugada a 3 bandas o incluso 4. Sí, porque comentábamos, Renault tiene pilotos involucrados en la Fórmula 2 que no es que sean malos, pero por un lado tienen que conseguir los puntos suficientes para tener la superlicencia y por otra parte tampoco es que sean unos claros ases como han demostrado Charles Leclerc en la Fórmula 2, el propio Russell el año pasado. O sea, no hay un piloto
de esas características ahora mismo en categorías soporte de la Fórmula 1, con lo cual, pues, bueno, Y yo creo una cosa, en este sentido, a ver, una trayectoria que siguieron muchos pilotos en el pasado, y nos centramos, por ejemplo, en Fernando Alonso. Fernando Alonso entró en la Fórmula 1, si bien creo que tenía una relación ya de años en fórmulas inferiores con Renault, sí que no entró directamente por Renault, sino que había ido a Minardi. Es decir, un equipo que no lo estaba pasando del todo mal comparado con cómo lo pasan ahora los equipos que se quedan atrás. Yo qué sé, pues Williams, por ejemplo. Williams está terriblemente desahuciado la Fórmula 1 de todo lo que son puntos, de todo lo que es hacer algo en una carrera, de todo lo que es lo que representa hoy en día la Fórmula 1. Está pues muy, muy atrás y está, desde luego, en grave peligro de no seguir a la Fórmula 1. Pues Minardi en esas épocas quizás estaban un poquito menos mal de lo que estaban los equipos como ahora, pues por ejemplo, como he dicho, Williams, ¿no? Y en aquella época era fácil que un piloto que tenías entrase en un equipo de este estilo, que pilotos que no se dejaban ahí muchos años, se dejaba 1, 2 años, se veía si iba, no le costaba tanto a Minardi, por ejemplo, pues tener a Fernando Alonso en el equipo, venía de Renault, tal, y digamos que ibas utilizando esos equipos que estaban ahí abajo como cantera y te los metías para el equipo después, para Renault, por ejemplo, en el caso de Fernando, como ya un piloto que tiene toda la formación básica, que ya ha corrido, que tiene un mínimo de experiencia y ascienden. Claro, hemos empezado después con los pilotos que vienen de las fórmulas, pero ya metidos a través de Ferrari o de Red Bull, pilotos que vienen formados en sus academias, entre comillas, pero que al final se te atascan un poco al subirlos. Y yo creo que ahora mismo estamos en esa situación en la cual se te atasca un poco porque todos los equipos necesitan sumar puntos, necesitan tener dinero para poder desarrollar. Las diferencias entre los de arriba y los de abajo son muy marcadas y no hay un equipo donde puedas meter cómodamente a tu piloto un año para que coja esa experiencia y digamos que haya un flujo constante de rookies a la Fórmula 1 y que puedan después ascender a los equipos más potentes sin que sea pues un poco calamola. Entonces sí que yo creo que esos cambios que ha habido en los últimos años sí que nos dejan en estos puntos, ¿no? De metes al piloto, pero después de 2 años, con el esfuerzo que te ha costado, con que cedes un asiento en tu equipo, en el equipo directamente, no pues se lo cedes a Minardi o una escudería inferior, digamos como que ves que el piloto no vale, lo has tenido que tener en tu equipo, no ha hecho puntos, económicamente no te ha tenido un rendimiento y lo echas fuera de la Fórmula 1. Estamos viendo cómo salen muchos pilotos en ese sentido y no sé, la verdad es que yo creo que cualquier intento de meter un piloto así nuevo, pues últimamente cuesta bastante más, tanto de esfuerzo para localizar a ver cuál es el piloto adecuado como económicamente, porque ya has pagado una formación y luego tienes aquí que evaluarlo en tu propio equipo en detrimento pues de que puedas no ganar puntos durante una temporada o un tiempo largo, o una serie de carreras largas, porque este piloto todavía no está preparado para dar el salto a la Fórmula 1 porque carece de experiencia. a mí la verdad, el movimiento que comentó José en el caso de que Hulkenberg vaya a Red Bull, evidentemente que por otra parte no deja de ser una pequeña vendetta por lo de Ricardo yéndose a Renault, entre otras cosas. Eh, pues eso, lo comentaba José, de Renault yendo a por Pérez y después Racing Point pensar en Ocon, lo veo natural, ¿no? Porque con Ocon Mercedes no lo quiere soltar. Y claro, Racing Point pues es natural porque lleva Mercedes, no había que
no sé, es natural, ¿no? Y por otra parte, Pérez yéndose a Renault, pues no sé. Tampoco es que este año que Racing Point tiene todos los recursos del mundo, estén partiendo la pana, con lo cual, pues tampoco es que Renault esté partiendo la pana, o sea, tampoco, Pérez tiene mucho por donde elegir, la verdad. O sea, es un poco el problema que tienen muchos pilotos que realmente no tienen dónde elegir. Van donde hay el hueco y se tienen que conformar con eso. Sí, y en el caso de Pérez especialmente, a mí me parece un poco más triste ese hecho de que no prácticamente no tenga opciones y que esté condenado a ir a equipos donde haya hueco, porque fue piloto McLaren, en su día era una de las grandes estrellas del paddock y, bueno, una de las grandes estrellas no, De uno de hecho, los grandes aspirantes del José, paddock. tú que seguías el Sí, podcast oficial de la Fórmula 1, no sé si sí, escuchaste el de Sergio Pérez, sí, porque sí que lo escuché. No eh, recuerdo muy bien el programa, pero lo escuché. en ese podcast comentaba que, claro, el año que ficha por McLaren tiene conversaciones con Ferrari, que hay que recordar que Ujú. Pérez formaba en ese momento parte de- del De la programa de escuela de pilotos. pilotos jóvenes, ¿no? Ujú. Y que habla con Domenicali, que en aquel caso era el que dirigía el cotarro, ¿no? Y Domenicali le dice, te queremos en Ferrari, pero para el próximo año no, para el siguiente. Para el próximo año Ujú. te quedas en Sauber 1 y ya para el siguiente vuelves a Ferrari. Y aquel año Pérez lo estaba partiendo, ¿no? Con Sauber y quería más. Y se abrió la oportunidad de McLaren, tocó a su puerta y según comenta Pérez, pues el manager no lo negoció muy bien porque únicamente negoció un año con McLaren, con lo cual esa temporada de Pérez con McLaren fue un desastre y McLaren le dijo, chao, chaval. Y claro, la cotización de Pérez bajó, Ferrari ya tenía puesto en otro piloto, y bueno, de la posibilidad de ser piloto titular en Ferrari a tener que volver a Force India en aquel momento, ¿no? O Sauber, ya no me acuerdo, o sea, eh, pasos hacia atrás, ¿no? Sí, Que por más eso o lo menos decía, que creo que es un piloto que ha tenido mala suerte en general con los movimientos que o que ha decidido o que le han tocado, que ha podido decidir poco, es que le ha venido así. Y, y es un buen piloto y al final creo que con un coche que estuviese a la altura podría hacer grandes cosas en Fórmula Uno. Lo estoy colocando en Renault, que tampoco es ninguna panacea, pero bueno, la progresión de Renault al final es positiva y este año no va a ser, el que viene posiblemente tampoco, pero yo no descarto que dentro de 3 o 4 años estemos hablando de un Renault que hace podios habitualmente. Al final, más tarde o más temprano, va a tener que terminar al nivel de Red Bull, sea porque estén metiendo mucho dinero ahí, sea porque el motor sea mejor o por el motivo que sea, o simplemente por propia evolución. La evolución del equipo de momento es positiva y no hay nada que nos haga pensar que vaya a dejar de serlo. Entre otras cosas porque tiene una marca muy importante detrás que está decidida a que ese proyecto vaya adelante. mira, Entonces, es verdad que es un camino largo, que requiere mucho trabajo y que esto va de mejorar muy poco a poco, pero al final es lo que hizo Mercedes. Mercedes estuvo, no sé, 5 años, 6 años en tierra de nadie preparando, preparando, un poco preparando y todos, ¿no, José? sembrando. O sea, Sí, todos para ser campeón del mundo tienen que construir, 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 construir. Eso sí exactamente. implica Bueno, pasar claro, lo que pasa es basurilla. que históricamente Ferrari nunca ha estado en esa circunstancia, entonces le está llegando ahora y ahora lo está pasando mal porque no está habituado a eso. Bueno, ha tenido sus épocas oscuras anteriormente, pero bueno, no es la baraja de cartas con la que ellos están acostumbrados a jugar. Entonces, al final aquí les está cogiendo un poco a contrapié y es lo mismo que hablábamos que hablábamos y que hablamos y que hemos hablado de McLaren en los últimos años, porque al final es un equipo que está fuera de su hábitat y que se tiene que buscar las habichuelas. Esa ventaja creo que la tiene Renault, porque Renault, tanto su etapa anterior como la etapa que está viviendo ahora mismo, sí que ha sido de llegar arriba a base de trabajo y a base de prepararlo con tiempo y pequeñas evoluciones y sembrar para poder recoger el día de mañana.
teniendo detrás a la marca que tienen, Renault, que además veremos a ver si para el año que viene no es también PSA, que es más dinero encima, pues al final eso tendrá que desembocar en algún sitio. ¿Será muy difícil ganar el campeonato? Pues teniendo a Mercedes como lo tiene, seguramente sí, pero yo pienso que al podio deben de llegar. Y al final, volviendo a Pérez, es una mejora. No es luchar por campeonatos, que quizás es lo que él se mereció cuando fichó por McLaren, pero es estar ahí, es estar en la pomada y tener esa posibilidad de dentro de X años, no muchos, al menos tener la opción de poder luchar. ¿Que le salga bien o le salga mal? Pues no lo sé, pero yo, lo que decías tú, creo que es un movimiento natural y creo que es un movimiento con el que todo el mundo ganaría. Entonces, me parece que cuando todo el mundo tiene algo que ganar, las posibles asperezas se liman muy fáciles y todo sale bien. Ahora decías PSA, la semana pasada creo que fue, Dani comentó lo que se estaba hablando, la posible fusión de el grupo Renault con FCA, y leía yo esta semana que uno de los que puede salir perjudicado si finalmente se produce la fusión, que habrá que verlo, ¿no? Porque tú ahora dices PSA y Renault francamente es muy francés y no sé. Bueno, en realidad ha sido un lapsus. O sea, yo quería Ah, decir FCA y me ha salido, pero bueno, vale, vale. pero luego escuchándolo también me puede encajar ese Claro, le iba a movimiento. decir porque los franceses cuidan mucho esto y no sé si Sí. de ponerse de acuerdo los dos grupos, Lo Francia que, lo autorizaría, porque Renault es muy francés y tú si vas a París casi todos los coches son Renault casi, o sea, sí, eh, sí. eh, el caso Sí, lo es, que pasa que es verdad que por políticas de empresa, digamos, a mí no me chirría una fusión de PSA con Renault, pero ya en cuanto a regulaciones y normativas y tal, quizá las normativas antimonopolio lo podrían impedir, sí, porque sería el único Y, fabricante de coche francés. y luego aparte, bueno, en cuanto al grupo Fiat, bueno, recordemos que el grupo Fiat, digamos que el grueso de las emisiones contaminantes lo llevaría las marcas de lujo, sobre todo Ferrari, y que en los próximos años, bueno, pues tienen que haber una media de emisiones que va a bajar, que van a estar por debajo de lo que actualmente un coche estándar, un motor normal, que serán los de Fiat, van a emitir, con lo cual tienen que hacer media rebajando con los coches híbridos o cero emisiones. Obviamente, para bajar un Ferrari de emisiones contaminantes han tenido que hacer un movimiento que ya han sacado un coche ya importante. con eso. Sí, pero ese no es el movimiento, es el de Tesla. Tesla obviamente solo fabrica coches eléctricos, son todos cero emisiones, con lo cual la media de emisiones de los Tesla es cero, y entonces han adquirido, digamos, eh, esos coches que van a vender Tesla para hacer media con los suyos. De todas maneras, seguramente pues el incluir a Renault, que sí que tiene coches eléctricos y también le favorecería a la hora de bajar emisiones, pues ayude a que esa fusión que se estaba estudiando, que además daría, el otro día hablábamos y ahora mismo no recuerdo si era realmente Volkswagen, Toyota y luego el grupo Fiat más Renault, o era al revés, ¿no? Toyota, Volkswagen, el grupo Fiat más Renault. Sí que quedarían en una tercera posición en cuanto a venta de Sí, sí, fabricación esos son de los tres más coches en, importantes, eso en sí el que lo mundo. digo. Y ahí efectivamente sí que tendría o podría tener una repercusión, ¿no? El hecho de que Renault pudiera, digamos, jugar en la misma liga, no, pero pues sí que tener apoyo desde una empresa del mismo grupo, desde Ferrari. Y ahí posiblemente pues tendríamos ese segundo equipo de Ferrari y la verdad es que cambiaría mucho las cosas. Sobre todo pensando que tenemos tres proveedores de motores, tenemos Renault, tenemos Ferrari, tenemos Mercedes, y que desde luego eso inclinaría entre comillas la balanza hacia el lado de esa posible alianza, la cual pues un solo grupo a nivel mundial controlaría dos motoristas en la Fórmula 1, si es que luego pues por sinergias, por un tema de reducción de costes o lo que sea, no acaban convertido en uno. Tendríamos Mercedes y Ferrari a la hora de
Y Ferrari proveer tiene derecho a motores. veto. O sea que- Y Ferrari además, yo creo que tiene equipos o tendría equipos en esa posible fusión de las dos casas matrices, tendría equipos mucho más potentes que Mercedes. Bueno, nos olvidamos también de Honda, ¿no? Pero bueno, Honda está muy acotado ahí a, a Red Bull y a Toro Rosso. Pero bueno, Que si va viendo bien, que que si va bien, no descartes que llamen también a la puerta de Honda de, oye, también quiero tus motores. Que no sé si Red Bull lo permitiría, pero ya no son, Honda ya no son apestados como hasta ahora, el coche empieza a andar, el motor empieza a funcionar y oye, habrá que verlo, ¿eh? Porque más datos, otros dos coches funcionando, sí, también sí, desde luego, ahí se abriría un juego interesante, ¿no? ahí perderían los otros, Esa evidentemente. posible desaparición de un motorista como Renault, eh, bueno, claro, siempre se jugaría sobre Ferrari, ¿no? O sea, no vas digamos, cambiar el nombre a Renault, porque Ferrari es el que tiene la historia, ha estado ahí siempre, y obviamente por razones históricas no lo van a permitir, pero bueno, digamos que se agrupan sobre Ferrari Renault o como quieran llamarlo. Eh, Abrirían un hueco pues para eso, para Honda, para que entre ahí y tenga un poquito más de acción, sobre todo, claro, viendo un poco lo que pueda pasar durante este año y quizá el que viene, sobre todo con los Red Bull. Toro Rosso, bueno, pues ya lleva un año más, pero tampoco es el equipo que tiene el mejor chasis, el mejor coche y que hace desde esa combinación del motor Honda y el chasis, pues un coche como el que está teniendo esta temporada más Verstappen, que Ah, pero quizá no es capaz de llegar a Mercedes, pero llega arriba. a la estrategia de Red Bull y Honda le va fenómeno en plan laboratorio, doloroso. O sea, que en ese aspecto. Y si se suma otro, pues. Claro, hay que ver. Si el motor empieza a funcionar, ya no quieres que lo tengan otros, entre comillas, rivales, ¿no? Ya entonces empieza a tener sentido lo que planteaba McLaren cuando volvió con Honda y su exclusividad. Si el motor funciona, te lo quieres quedar para ti solo, ¿no? Pero claro, si no funciona, no lo quieres, no lo quieres ni de regalo. El caso es que leía esta semana que de producirse la fusión esa a partes iguales, leía que uno de los que se puede ver perjudicados precisamente es Alfa Romeo, porque ya sería mucho del grupo involucrado en la competición. Es más, y el impulsor del acuerdo de Alfa Romeo con Sauber fue Marchionni, ya sabemos que Marchionni pues falleció y ya no es la misma película que cuando en su momento se firmó el acuerdo. Con lo cual, de concretarse la fusión, que hasta que se concrete, si es que se concreta, pueden pasar, buah, vete tú a saber, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay, que uno de los perjudicados evidentemente puede ser el acuerdo de Alfa Romeo con Sauber. Que a este respecto de Alfa Romeo, no sé si habéis leído una historia que salía esta semana también, bastante curiosa, y es que resulta que la fábrica de Sauber pues tienen como en la sede, pues al igual que tienen trofeos y tal, tienen también de exposición las botellas de champán de los podios que han conquistado, ¿no? Y llama la atención porque una de esas botellas pues no está descorchada y esa botella es precisamente la victoria que consiguió el equipo en Canadá con Kubica. Y la historia es curiosa porque se dice que a los nuevos empleados y tal se le cuenta la historia de por qué esa botella no está descorchada. Le dicen que Kubica, con tanta emoción de la victoria y tal, se le olvidó descorchar la botella y bueno, pues la botella quedó descorchada y Sauber la mantiene así en la sede, ¿no? Y resulta que no, evidentemente Kubica descorchó la botella. ¿Qué pasa? Que después BMW y Sauber, ambos, por separado, querían la botella, hubo una discusión, yo quiero la botella, no, yo también la quiero, al final se la quedó BMW, que está expuesto en su museo, y Sauber pidió a la gente de la Fórmula 1 que le hiciera una réplica, y de ahí que la botella pues esté con el corcho puesto. Y bueno, realmente se montaron una película para adornar
que esté con el coche puesto, bueno, son de estas movidas que le cuentan a los empleados nuevos que, bueno, empiezan a circular en los corrillos y, bueno, pues tienen su gracia, estas cosas. Pero vamos, me parece una historia. Quiero decir, no quiero catalogar a la historia, pero me parece una discusión ridícula. O sea, ¿qué más dará lo que pasase con la botella y quién la tenga y quién se la bebió o quién la abrió? O sea, lo importante es quién ganó la carrera. No, ya. En fin, cosas de Fórmula 1. Sí, sobre todo esto demuestra que no ha habido mucho que contar esta semana y de ahí que salga esto, ¿no? Bueno, y si os parece ya datos de Canadá. Empezamos por los horarios. Volvemos a tener los libres el viernes después de Mónaco. La primera sesión es a las 4 de la tarde, los libres 2 a las 8 de la tarde, el sábado los terceros libres 5 de la tarde, la clasificación a las 8 de la tarde y la carrera a las 8:10. La verdad que en cuanto a horarios, geniales. Te haces tu día y para cenar, Fórmula 1, ¿no? No está nada mal. Y ahora en horario veraniego. Y en cuanto a neumáticos, pues Pirelli lleva el C3 como el duro, el blanco, el C4 el amarillo como el medio y el C5 como el rojo, el más blando, ¿no? O sea, la gama más blanda, lo mismo que vimos en Mónaco. Y como siempre, pues los escuderías y pilotos han tirado a escoger, no tanto como en Mónaco, con el más blando, pero sí, la mayoría en 8, 7, incluso alguno 9 del compuesto más blando y después seleccionando más compuestos de los restantes que les quedan a favor del medio y dejando el duro en plan, pues eso, residual, ¿no? La verdad que Canadá pues da juego con la estrategia, tanto se puede ver una, dos o incluso tres paradas, depende de la degradación, con lo cual pues tú vas a ver, el año pasado que ganó Vettel creo que fue a una, pero bueno, no, hubo digamos varias opiniones, ¿no? Una, dos, o sea, o incluso tres, dependiendo de la degradación. Y después en cuanto al DRS, pues yo diría que Canadá es uno de los circuitos donde más DRS hay de la parrilla. A ver, solo hay dos zonas de detención, pero de activación, pues casi diría que es 2/3 del circuito es DRS, ¿no? Porque la primera zona de detención es después de la curva 5, antes de la 6, y la de activación es esa pequeña rectita que hay en la parte trasera de Canadá, en el segundo sector, entre las 7 y 8, y después la segunda zona de detención es pasar la 9 para después activarlo después de la horquilla en esa larga recta y seguir la activación una vez que se pasa la chicane que desemboca en el muro de los campeones para en la recta de meta volver a activar la zona de DRS. Adelantamientos os va a haber, ¿no? Antes comentábamos con José que seguramente quien gane está muy mascado, ¿no? Con Mercedes ahí, pero en la parte media, con Toro Rosso, Red Bull, Renault, McLaren, etcétera, pues ahí sí que va a haber lucha, ¿no? Y que Canadá da para ello. Sí, desde luego, bueno, lo que dices tú, el DRS sí, o sea, es uno de los circuitos que yo creo que más metros se hacen con el flag abierto. Desde luego se hacen muchísimos kilómetros en esa posición. Quizá incluso si se pusiesen innovadores, aún podríamos añadir a esa primera zona de DRS la curva desde la 9 hasta la 10. Lo que pasa es que, bueno, la 10 es una curva bastante peliaguda que además seguramente nos va a dar o nos va a dejar algún adelantamiento interesante. Ya nos lo ha dejado en el pasado y desde luego es una zona donde los pilotos que tienen más cabeza a veces pueden conseguir adelantamientos muy interesantes. Y luego, desde luego, la segunda parte de la zona de DRS, que va en dos tramos con
con esas curvas 13-14 en el medio y que dan a la recta de meta y con el muro. Desde luego ahí sí que también hemos visto cosas muy interesantes y que yo creo que queda muchísimo juego. No hace mucho yo creo que Fernando Alonso ponía algún adelantamiento en sus redes sociales justamente en este circuito con esas activaciones del DRS en esa zona. Desde luego es uno de los circuitos, bueno, es semiurbano, es circuito en el cual se lleva corriendo muchos años y que hay mucha gente a la que le gusta y que yo creo que nos puede dar una carrera bastante más interesante que de las que hemos visto esta temporada, a excepción de algún caso concreto. Pero yo creo que podemos tener quizá no una carrera a nivel de campeón, o sea, de ganador, muy reñida, pero sí que, como dices, Emma, lo de la zona media por los puntos quizá a partir del podio, sí que podríamos tener una carrera muy animada. Seguramente incluso hasta el podio esté caro en este circuito, ¿no? Hasta que hay un poco de guerra. Y sobre todo también habrá que ver en lo que comento del podio. Hamilton yo creo que va a estar muy enchufado en la carrera, pero por un poco ver qué tal lo lleva Bottas, que es de los dos el que puede decirse más irregular, y que podamos ver pues la lucha quizá por esos dos puestos en el podium, por el segundo y el tercero, con Vettel, con Leclerc y con Verstappen. Quién sabe si se podría juntar alguno más, pero yo creo que son esos los pilotos que, desde luego, el tercer puesto se lo van a disputar si no ocurre nada extraño, y que incluso con un Bottas un poquito más irregular sí que podríamos tener esos tres escalones del podio bastante disputados. Y ojalá Hamilton no pase como una pisonadora y también podamos ver ese puesto en juego, ¿no? Pero yo desde luego creo que el tercer puesto va a estar reñido, o espero que esté reñido, y que incluso hasta el segundo veo ciertas posibilidades de que también lo esté. Yo la verdad es que siempre que viene Canadá me pongo contento porque es uno, imagino que estáis conmigo, de mis circuitos preferidos. Es cierto que tiene un estándar muy alto, ¿no? Aún recuerdo aquella carrera en la que Hamilton se llevó puesto a Kimi en la salida de boxes y ver la reacción de Kimi diciéndole a Hamilton: oye, ¿has visto el semáforo que estaba en rojo? Y Hamilton: sí, chaval, lo he visto, pero te he llevado por delante. Y después la carrera aquella mítica, la más larga de la historia, ganando Baton, que bueno, aquella carrera, vamos, es para contar, ¿no? Porque Baton llegó a rodar último y acabó ganando la carrera en la última vuelta, adelantando a Vettel. O sea, pero lo cierto es que en los últimos años han sido carreras que normalmente suele pasar cosas en Mónaco, hasta a Mónaco, en Canadá, hasta que se levanta el asfalto y todo, ¿no? Pero en los últimos años la verdad es que han sido carreras porque el horario es el que tal y bueno, pues dices, pues venga, vamos. Pero bueno, a ver si este año se anima un poco el cotarro, aunque bueno, viendo cómo va Mercedes, pues no tiene mucha pinta. Yo es lo que os comentaba antes, es un circuito que aunque no haya, o sea, aunque no haya emoción por las posiciones, por la victoria, quiero decir, aunque antes de empezar la carrera a mí ya me dijesen cómo quedan los 14 primeros, yo la vería igual, porque la diversión está garantizada, aunque no haya espectáculo en pista. Y Y si cada lo hay, año, pues mucho más. José, y cada año se estampan menos campeones en el muro de los campeones. No puede Sí, ser. eso es una pena. Tú ves, al final aquí tenemos que ser sinceros y reconocer que todos vemos esto también un poco igual que los americanos ven la NASCAR, porque nos gusta ver mamporros y al final, Claro, porque mientras, se llama muro mientras de que los no pase campeones porque nada, se estampan claro, campeones. Y si los claro, últimos años no se estampan, pues habrá que llamarle curva Stroll a la este curva paso. fácil. Al final, mientras no les pase nada, aquí que salte un poco de chapa y que haya trocitos de fibra de carbono por la pista, da emoción. Coño, que se choque alguien. Bueno, ¿os acordáis que el año pasado, antes de empezar a grabar, vi el resumen de la carrera y ya no me acordaba que el año pasado fue cuando le dijeron a la modelo: oye, ondea la bandera una vuelta antes? Ah, es verdad. Fue cuando cambiaron a raíz de eso para que la bandera ahora se ponen en los monitores estos digitales y todo esto. Sí, bueno, es lo que tiene.
Pero fue lo único que pasó, porque el resto de la carrera no fue para mucho, ¿no? Bueno, estaba bien Ferrari en aquella época, que la verdad, si lo extrapolamos un año después, como ha cambiado la... O sea, ver una carrera en la que Vettel acaba ganando y Hamilton queda quinto, te lo cuentan ahora y dices, bueno, eso nunca ha sucedido. Y de eso ya hace un año. En fin, a ver si la carrera promete, al menos. La semana pasada creo que lo comentaba, o la anterior, que Canadá estrena edificio de boxes, o sea que vamos a ver unas instalaciones súper modernas y súper molonas. No sé, por contar algo de Canadá, al margen de... Pues eso, que yo la verdad, si me dijeran, te doy la oportunidad de ir a un circuito, elige, pues Canadá sería, por ver el país, por ir a Canadá, aparte de ahí fue zona olímpica, todo el parque ese, ¿no? Y hay buenos aficionados, no sé. Sería uno de los países que marcaría en mi calendario, ¿no? Para ir a ver un gran premio. Y no sé si queréis comentar alguna cosilla más de Canadá o de la Fórmula en general. Y si no, No, pues la verdad es que la semana ha sido, yo creo que un poco tranquila, o por lo menos a mí no me ha llegado, fíjate, no me ha Dani, llegado mucha si ha sido noticia. tranquila, antes no lo comentamos, pero fíjate si ha sido tranquila que en el Sim Racing, en la simulación, han tenido lugar las 24 horas de Le Mans en iRacing, en la que han participado Norris y Max Verstappen en un equipo, que creo que no ganaron, que acabaron sexto, una cosa así. Y después Norris porque Norris, aparte de dar la Sim Racing, al igual que Verstappen y otros pilotos, aparte es que Norris lo retransmite en Twitch, ¿no? Y después de acabar las 24 horas y tal, que evidentemente no las hicieron todos, en el equipo eran como 6 o así, después de acabar las 24 horas por la tarde, se echó unos FIFAs con Carlos Sainz, que también lo retransmitió en Twitch, y después también se echó unos FIFAs con Verstappen para acabar tanto Verstappen como Norris comentando la carrera de la IndyCar en Detroit por la noche. Así de Madre relajado ha mía, sido la semana. tiempo libre han tenido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, pues mira, oye, una semanita así que vayamos de tranquis, no pasa nada. A ver si a partir de la que viene meten un poco ahí el acelerador y tenemos más noticias. Pues por mi parte, nada más. Únicamente recordaros que en Twitter somos @desdeboxes y nada, nos escuchamos en la próxima carrera. Y yo agradeceros como siempre que hayáis estado ahí. Os recuerdo que desde box.es es nuestra página web donde encontraréis, pues como me acaba de avisar, las redes sociales y ahora los medios de contacto que dirá José. Y nada más, os esperamos en el próximo podcast. Un saludo. Nada, yo os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al que podéis acceder a través de t.m/desdeboxes. Y nada, que muchas ganas de que llegue este fin de semana, muchas ganas de ver esta carrera de Canadá. Ya os digo, aunque no haya espectáculo en pista, es una carrera preciosa y siempre muy divertida de ver por la tele. Y a ver qué nos depara este fin de semana. Por cierto, qué Eh, malo es Norris en el FIFA, chaval. Perdió todos los José, partidos. Dime. José, Sí, acuérdate del el grupo, grupo correcto. el grupo bueno, sí.